Continuando con el programa de esta mañana, damos la bienvenida al doctor David Campos, que nos presentará la ponencia La biodiversidad nativa, fuente de antioxidantes naturales para la reducción de neocontaminantes, acrilamida, furfurales y otros productos de la glicación de proteínas. El doctor David Campos es ingeniero en industrias alimentarias, doctor en ciencias agronómicas con especialidad en bioindustrias de la Universidad de Gembloux, Bélgica, profesor principal de esta casa de estudios e investigador líder en el Instituto de Biotecnología. Desarrolla actividades de docencia, investigación científica y consultorías a nivel nacional e internacional. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación provenientes de fondos concursables y es experto en temas de procesamiento, extracción, purificación y caracterización de compuestos bioactivos en los alimentos. Entonces, adelante, doctor Campos. Bien, buenas tardes, ya pasaron las 12. Muchas gracias por la invitación para esta presentación, en la cual vamos a hablar un tema un poco diferente al que escuchamos, que tiene que ver un poco con algo más tecnológico, que es el uso de los antioxidantes naturales como una alternativa para reducir problemas de contaminantes en alimentos. Bien, la reacción de Maillard es clave en esta exposición. Es una reacción que se conoce más de 120 años, pero que aún hay cosas por descubrir. O sea, es tan compleja que no se ha descubierto todo. Esta reacción, que es producto del procesamiento térmico de los alimentos, conlleva a la formación de una serie de productos que los podemos ver acá, dentro de los cuales algunos son de extensa preocupación para la salud de los consumidores, como la acrilamida, los furanos, las hidroximetilfurfurales y los productos avanzados de la glicación de las proteínas, comúnmente conocidos como AGEs. Acá en esta diapositiva podemos ver un poco en mayor detalle cuáles son esos elementos que influyen en la formación de estos contaminantes de preocupación. Y tenemos, por ejemplo, los aminoácidos. El principal responsable de ellos es la asparagina, pero hay sustancias, por ejemplo, que tienen influencia, como el ácido ascórbico, la vitamina C, los carbohidratos y otros que participan en rutas menores, como los ácidos grasos poliinsaturados, las acilglicósidos, gliceroles, producto de la degradación de los lípidos, que dan lugar a todos estos productos que mencioné hace un rato, ¿no es cierto?, y que, como decía, son de extensa preocupación, y que sobre todo los vamos a encontrar en estos alimentos, como en productos de panificación, café, snacks, mieles, alimentos para bebés, productos pasteurizados, lácteos y hasta productos cárnicos. Para entender cómo mitigar esta reacción o la formación de estos compuestos, hay que entender un poco cómo es la reacción de Maillard. Esta reacción tiene tres etapas fundamentales, que son: la primera, que es la formación de compuestos muy inestables, irreversibles, formados como las bases de Schiff, otros compuestos que ya son más estables, que son los productos de Amadori, y los compuestos irreversibles denominados productos finales de la glicación avanzada, que son los realmente importan en el alimento por su potencial peligrosidad. No pretendo explicar toda la reacción acá, pero en un esquema simplificado se forma esta base, que es muy, como decía, muy inestable, estos productos de Amadori, y acá
por diferentes rutas se van a formar los productos de la glicación avanzada de las proteínas, que son estos de acá, ¿no? Por otro lado, lleva finalmente la reacción a la formación de los aldehídos de Strecker, y a partir de este de acá es la ruta fundamental para la producción de la acrilamida. En un esquema muy básico podemos notar acá que este aminoácido junto con el grupo reductor del azúcar reaccionan sobre todo a temperaturas, a velocidades altas y a temperaturas mayores a 120 grados, siendo esta la ruta principal de la formación de este contaminante en los alimentos. Pero también hay otras rutas, hay hasta 2 más, siendo la segunda ruta menor esta, que es el glicerol, producto de la degradación lipídica, para formar acroleína y ácido acrílico, que dan también finalmente a través, como digo, de una ruta menor la acrilamida, ¿no? Acá se puede ver también cómo se forma esta reacción, y ya podemos ir pensando en qué etapas, ¿no es cierto?, en qué etapas van a actuar los antioxidantes para bloquear esta formación, bloquear estos componentes, ¿no? Y la etapa, la parte fundamental en la cual los antioxidantes bloquean la reacción es acá en la formación de los grupos carbonilo, que es la ¿no? Caramba. ¿No? En la formación de estos grupos carbonilos son bloqueados, y es ahí donde los antioxidantes logran un efecto de mitigación de la formación de este compuesto. Por otro lado, otro grupo de compuestos que mencionábamos hace un rato son los furanos, ¿no? Estos furanos que se forman también en presencia de azúcares que se degradan a glicoaldehídos y acetaldehídos, a través de una condensación aldólica forman estos compuestos que dan lugar a la formación de los furanos. También esta reacción, tiene mucho que ver con la presencia de ácido ascórbico en el alimento y los niveles de actividad de agua en el alimento. Los lípidos insaturados particularmente también tienen una influencia significativa en la formación de estos furanos, ¿no? Ahí podemos ver los 3 furanos de mayor interés, ¿no? Que son el furano propiamente dicho, los metilfuranos y los 5 hidroximetilfuranos, que son los que interesan por sus potenciales efectos negativos en la salud de los consumidores. Y acá podemos ver en este esquema que si bien estos compuestos son de interés para la salud, aún no hay nadie que haya afirmado estrictamente su potencial, en este caso cancerígeno. Todo esto está en estudio. Ya voy a mencionar un poco el rol de los organismos internacionales en esto, pero se entiende que son sustancias genotóxicas y neurotóxicas. Varios organismos internacionales, como los que vemos acá, han indicado que son potenciales cancerígenos en humanos. La mayor parte de estudios acá, tanto a nivel de acrilamida como en furanos, han demostrado efectos cancerígenos, particularmente en ratones, pero esto no se ha podido demostrar en humanos. Sin embargo, la alerta está dada para los organismos internacionales y los que promueven la reducción de estos compuestos en los alimentos. Una mención aparte merece ciertos tipos de AGEs, o productos de glicación avanzada de las proteínas, porque estos últimamente se han relacionado con una serie de enfermedades, y ustedes pueden ver acá que con diabetes, cardiovasculares, osteoporosis, enfermedades neurodegenerativas. En general, estos productos
Por ejemplo, se han encontrado en enfermedades terminales, en pacientes con enfermedad terminal de diabetes, y en concentraciones muy abundantes. Entonces pueden estar muy relacionados con una serie de estas patologías que mencionamos acá, y por lo tanto son de especial interés de mitigar su formación en los alimentos. Para tener una idea, estos son los niveles de, por ejemplo, HMF y acrilamida en alimentos. Son las papas fritas las que más acrilamida proporcionan. Y acá tenemos, por otro lado, los niveles de HMF. Una mención importante es el cuidado que se debe tener en alimentos para grupos vulnerables, como alimentos para bebés, ¿no? Entonces, es lo que vemos acá. A ver, perdón. Acá los alimentos que más, por ejemplo, acrilamida nos aportan son las papas fritas. En segundo lugar tenemos pan y derivados. Y luego vienen snacks, cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Es para tener una idea de dónde está la mayor cantidad de contaminantes que estamos consumiendo. A ver, hay esta preocupación, sin embargo, todos los organismos internacionales, particularmente la Unión Europea y la FDA, solo dan niveles de referencia, no dan niveles específicos, y van más allá de instar a los productores a reducir los niveles de estos contaminantes en los alimentos, fijando estos niveles de referencia. La Unión Europea, por ejemplo, trabaja con el concepto ALARA, es decir, el alimento debe tener niveles de acrilamida, por ejemplo, tan bajos como sea posible obtener. Y estos niveles, por ejemplo, en el año 2017, que se publicaron en el 2018, fue lo último que propuso la Unión Europea, y son estos niveles de referencia. Si pensamos un poco, estas papas fritas chips, por ejemplo, en el mundo hay publicaciones que reportan valores de hasta 5.000 microgramos por kilo, ¿no? Entonces, casi 8 veces más de lo que los límites máximos que se proponen, ¿no? Bien, ¿qué opciones tenemos para mitigar la formación de estos compuestos? Hay diversas opciones que se reportan en la literatura, y estas son, por ejemplo, cambios en los procesos, como por ejemplo reducir tiempos y temperaturas de procesamiento, procesamiento al vacío, blanqueado en el caso de papas, adición de antioxidantes, que es el tema que nos estamos desarrollando, y por otro lado viene buscar reducir precursores. La manipulación genética es una alternativa, la adición de asparaginasa es la otra, el manejo agronómico es otro tema que está en estudio, y el tratamiento con otras técnicas como el ultrasonido. Sin embargo, hay una acotación que debe hacerse acá, es que si bien es posible reducir niveles de acrilamida, hay que tener cuidado con que esto está directamente relacionado con la crocantez, el color del alimento y con todo lo que conlleva la reacción de Maillard. Entonces, significa en muchos casos reducir color, olor, sabor, aroma, textura, y eso hay que tener cuidado con estos métodos, ¿no? Porque no vaya a ser que se pueda obtener un alimento que ya organolépticamente sea inaceptable. La industria de los polifenoles es la línea principal de trabajo sobre la cual estamos desarrollando, pero implica, ¿no es cierto?, identificar los polifenoles
o las fuentes de polifenoles, sobre todo para este que es un tema muy competitivo, una industria muy competitiva, hay que buscar fuentes o materias primas que no sean muy costosas, ¿no? Una alternativa viene a ser los subproductos de la industria de alimentos, que son fuentes importantes de polifenoles. Luego vienen etapas de extracción, identificación, caracterización y purificación. Esta última, que es el downstream processing, es una de las técnicas menos estudiadas, no solo a este nivel, sino a diferentes niveles. El downstream processing es quizá lo que menos se publica, pero que es tan importante como la producción misma. Bueno, esto nos lleva a obtener estos polifenoles que finalmente van a ir a esta industria para la mitigación de los neocontaminantes. Bien, voy a presentar de una manera muy resumida, dos casos de investigación, que son el empleo de galotaninos o galotaninos hidrolizados de tara. La tara es una fuente importante, las vainas de tara me refiero. De lo más importante, no existe otra materia prima que tenga más de 50% de polifenoles, como lo tiene la tara. Hay una en China que maneja la industria china, pero tiene un poco más. Y la otra fuente es la incamuña o las hojas de incamuña. ¿Y qué buscamos? Mitigar la formación de acrilamida e hidroximetilfurfural en papas, en pan y en galletas, entre otros, ¿no? Algunos resultados tienen que ver, lo que quería presentar acá es la importancia que tiene el downstream processing. Es sumamente importante porque con esto nosotros podemos obtener actividades específicas de polifenoles muy altas, como por ejemplo lo que tenemos acá, ¿no? Que se obtiene valores tan altos que esta actividad específica, que es la capacidad antioxidante en el contenido de compuestos fenólicos, que es la que se obtiene con productos hidrolizados de tara. Ustedes saben que los galotaninos son moléculas complejas, de un peso molecular relativamente alto, y si someten a un proceso de hidrólisis, aumenta su poder antioxidante. Y aumenta su poder antioxidante a tal punto que después de un proceso de purificación estamos aumentando significativamente esa capacidad antioxidante específica, como lo vemos acá. En esta evaluación, por ejemplo, cuando uno habla de procesos de purificación, a veces piensa en cosas muy grandes y no necesariamente tiene que ser así. Acá, por ejemplo, nosotros comparamos un proceso de lixiviación con una cromatografía de absorción sobre resinas macroporosas, y la técnica de lixiviación, que es una técnica simple, aplicada en este caso, nos da resultados mucho más importantes que la cromatografía de absorción, ¿no? Acá no presento los resultados, pero también se puede comparar esto con técnicas de concentración por membrana, ultrafiltración y nanofiltración, y los resultados no son tan importantes como lo que se obtiene con lixiviación. O sea, con esto quiero decir, no necesariamente hay que buscar técnicas más sofisticadas para obtener buenos resultados. Sí recalcamos la importancia de la hidrólisis de los galotaninos, porque estos, cuando uno los va a adicionar a los chips previo a la etapa de fritura, estos tienen que penetrar la superficie del alimento. Entonces, aquellos que tienen menor peso molecular, teóricamente deberían hacerlo de una manera más fácil. Esto se comprueba acá, por ejemplo. Acá se miden los niveles de acrilamida en chips con extractos de tara, que es intactos, y aquellos que son con 3 niveles de hidrólisis, hasta aproximadamente 50 y 100% de hidrólisis, y se observa que los niveles de mitigación de acrilamida se pueden lograr hasta con altos, se pueden lograr con un 50% de hidrólisis. O sea,
lo que demuestra esto, que el grado de hidrólisis que está relacionado con el aumento del poder antioxidante, pero también con un fenómeno de transferencia de masa dentro del alimento, es importante en este caso, ¿no? Ya esto da otros resultados, por ejemplo, buscar o evaluar cómo los galotaninos intactos, que son estos de acá, o estos de acá, y los hidrolizados con un nivel de 40%, ¿no es cierto?, 48%, cómo influyen en la mitigación de la acrilamida en las papas, en los chips, cuando la adición se hace por dos caminos. Podemos hacerla a presión atmosférica, inmersión a presión atmosférica, o inmersión a presión de vacío. Entonces, con la impregnación al vacío, se nota que con casi todo el tiempo de impregnación los niveles de mitigación son altos. En cambio, cuando es el extracto sin hidrolizar y la absorción es a presión atmosférica, no hay un efecto de mitigación importante, a pesar, ¿no es cierto?, de que se trabaja con hojuelas que son de un espesor de 2.5 milímetros y que se supone que la reacción ocurre en la superficie de la matriz. Se nota claramente que la hidrólisis puede ser suficiente, ¿no es cierto?, para lograr buenos niveles de mitigación aún a presión atmosférica. ¿Ya? Pero si uno quiere trabajar con la materia prima no hidrolizada, tiene que mejor emplear una técnica de impregnación al vacío, lo que obviamente podría encarecer los trabajos o los procesos industriales, ¿no? Por lo tanto, una alternativa interesante puede ser esta de acá. Bien, cuando se trabaja con polifenoles para mitigar la formación de acrilamida, una línea importante es el efecto que estos puedan tener en el alimento. Además de mitigar, van a aportar antioxidantes al alimento. Y esto, por ejemplo, se puede comprobar acá, que el poder antioxidante de las hojuelas de papa aumenta notablemente, ¿no?, con la adición de estos extractos hidrolizados de galotaninos, ¿ya? Pero esto es siempre importante saber cuáles son los niveles de incremento. Uno, si evalúa un solo método para la capacidad antioxidante, encuentra que es extremadamente altos. Sin embargo, cuando trabaja con otra metodología como ORAC, los niveles son relativamente menores y parecen más realistas. Es la forma como se mide el poder antioxidante también. La pregunta que uno se hace es qué tipo de antioxidantes tenemos en estas papas que han sido impregnadas, y uno cuando analiza el extracto antioxidante por espectrometría de masa, encuentra que el extracto tiene más de 90% de ácido gálico, a pesar de que el grado de hidrólisis es 48% y el nivel de ácido gálico es bastante alto. Pero hay otros compuestos que están como los digaloil clínicos o trigaloil químicos que están presentes, aún en menores concentraciones, y el ácido digálico. ¿Por qué menciono esto? Porque una alternativa para mitigar la formación de acrilamida podría uno pensar que es el ácido gálico. Sin embargo, cuando trabajamos con ácido gálico no se obtienen los mismos resultados. Parece que hay efectos sinergistas entre algunos de estos compuestos. Y acá es vemos lo que comeríamos cuando, si tuviéramos un producto de estos, ¿no? En el producto impregnado con galotaninos y con bajos niveles de acrilamida, y dicho sea de paso, no estoy presentando niveles de furfurales, pero son bastante bajos también,
En el control no tenemos ácido gálico, es evidente, la papa no tiene ácido gálico, pero en el producto impregnado tiene cantidades bien importantes. Lo demás, que es el ácido clorogénico y derivados de clorogénico, que son los que tenemos acá, es el perfil normal de la papa, ¿no? Pero sí cambia este purpuragaloín ácido carboxílico, que es este de acá, que sí está presente en la papa, y impregnada, pero no en la papa no impregnada, ¿no? Y acá es solamente para reforzar lo que acabo de mencionar, porque se ven los cromatogramas. Estas son las papas control. Esto es el perfil normal el perfil normal de fenólicos en papa, que es clorogénico y derivados, como mencionaba. Y esta es la papa impregnada, baja en acrilamida, con altos niveles de ácido gálico. Esta parte es igual en ambos, o casi igual, pero cambia esto de acá donde estoy indicando en la flecha. Otra alternativa, aunque en menores concentraciones de polifenoles tenemos las hojas, particularmente el caso de la Inca muña, que también permite reducir o mitigar los niveles de acrilamida en concentraciones importantes. Acá no es necesario una hidrólisis, porque acá estamos hablando de compuestos relativamente más simples, mucho más simples que los galotaninos, y por lo tanto la impregnación es mucho más fácil, ¿no? Acá podemos ver que se obtienen o se llegan a obtener resultados de mitigación de galotaninos con impregnación tanto a la presión atmosférica como a la presión de vacío, ¿no? Y en tiempos cortos. Los tiempos de impregnación acá son mucho menores que en el caso anterior, porque por las características de los polifenoles que se tienen acá. Los niveles de mitigación están más o menos alrededor de 60%, son similares. Sin embargo, los tiempos de impregnación son menores. Y como repito, no es necesario acá recurrir a una impregnación al vacío. Sí, termino. A ver, acá también ya algo similar a lo anterior es para reducir, acá tenemos niveles de reducción de acrilamida, y hay también un efecto importante al incrementar el poder antioxidante del alimento, ¿no? Esto lo vemos un poquito mejor acá. Por ejemplo, acá tenemos un control. Este es lo clásico en chips, ¿no? En los chips que podemos consumir. Y la que ha sido impregnada tiene esto de acá. Este es un plus muy importante porque son fenólicos bien interesantes como ácido rosmarínico, ¿no? Luteolinas, importantes para la salud. Después, acá, por ejemplo, para reforzar un poco lo anterior, esto es reducción o mitigación de acrilamida en pan, ¿no? Niveles de mitigación de más de 90% en pan. Y acá sí es mucho más fácil, ¿no? Trabajar con pan, porque el antioxidante es directamente adicionado a la masa. Acá no hay problemas de transferencia de masa como sí se podrían dar. Y el otro caso es la reducción de acá de hidroximetilfurfural, ¿no? Este es para mostrar solo otra técnica que podría ser útil para la mitigación de la acrilamida, que es el blanqueado y uso de soluciones de blanqueado. Esto lo que hace es reducir los precursores, básicamente. Y ya para ir terminando, este es otro trabajo que estamos desarrollando, que ya hemos terminado de desarrollar, y era ver cómo podríamos, por ejemplo, adicionando fibra y un componente particular de la fibra, que es la pectina, de diferentes grados de esterificación, puede mitigar la acrilamida, y vemos niveles de mitigación acá de más de 90%. Pero esto corresponde a los grados de esterificación muy bajos, como 0 o 20% de esterificación, ¿no?
La influencia de los grupos carboxil libres de la pectina es fundamental para bloquear la reacción de Maillard acá. Y esto es reducción de HMF, concuerda con esto de acá, ¿no? Hay una reducción de más de 90% de HMF y una mitigación de casi 90% en acrilamida. O sea, la pectina se postula como un elemento interesante para reducir estos niveles, además del aporte de fibra y el aporte de como un elemento potencial prebiótico, ¿no? Otras materias primas, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando son diversas variedades de quinoa y kiwicha como potenciales formadores de acrilamidas y furfurales, y esto estamos en la etapa de evaluación de precursores, etcétera, que posteriormente se podrá tener ya resultados interesantes. Listo, muchas gracias. Agradecemos al doctor Campos por habernos comunicado, por habernos mostrado cómo el empleo de antioxidantes naturales provenientes de la biodiversidad nativa son capaces de reducir los niveles de contaminantes tóxicos en niveles superiores al 80%, lo cual se perfila como un potencial tecnológico para reducir el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y posiblemente cáncer.